Nuestra América es rica en mitos y leyendas. Te propongo que compartamos estas historias que se transmitían oralmente y que ahora son parte de nuestra tradición. ¿Me acompañas? Soy Jenny de Bernardo. Hola, ¿cómo estás? En mi familia siempre soy la conductora designada y manejar en esta ciudad es tan difícil. Te cuento esto porque mi refugio es reunirme contigo cada semana para contarte historias de nuestros ancestros. Cuando voy recorriendo las calles y los vehículos avanzan más lentos que una tortuga, me pongo a pensar en los relatos que tengo para nuestro encuentro y me calmo, como si estuviera caminando descalza por el pasto en un campo inmenso, iluminado por una espectacular luna. ¿Y qué te parece si te cuento leyendas sobre la luna? ¿Sabes por qué los lobos aúllan a la noche? Cuenta la leyenda que una noche ancestral, la luna bajó a la tierra y se quedó enredada entre las ramas de un árbol. En ese momento apareció un lobo y la empezó a acariciar con su hocico y jugaron toda la noche, hasta que ella volvió al cielo y el lobo al bosque. Entonces la luna le robó la sombra al cánido para recordarle para siempre. Y él desde entonces le aúlla en las noches de luna llena para pedirle que le devuelva su sombra. Cuenta una leyenda mexicana muy antigua que hace mucho, pero mucho tiempo, la luna moraba en el espacio junto a un inseparable compañero de nombre Quatsumi. Ambos estaban muy enamorados y eran dos espíritus libres y bellos. Era una unión tan perfecta que pronto generó la envidia de otro espíritu que quería para sí el amor de la luna. Pensó en cómo deshacerse del compañero de la luna, hasta que un día vio la oportunidad. Ella se acercó a la Tierra y desde arriba observó la hermosura del planeta. Quatsumi, le dijo el espíritu celoso, ¿has visto cómo contempla la luna esas flores blancas de la Tierra? Lo feliz que le haría poder tenerlas. ¿Y si bajas a la Tierra a por ellas? El malvado espíritu sabía que si bajaba a la tierra, Quatsumi no podría regresar. Pero él, que estaba tan enamorado, no recordó el peligro de adentrarse en el planeta y bajó sin dudar en busca de las flores. Al cabo de un tiempo, la luna preguntó por su enamorado y el malvado espíritu le dijo: bajó a la tierra en busca de flores y ya nunca volverá. La luna, presa de espanto, decidió quedarse para siempre junto a la Tierra e iluminar durante la noche al planeta. De esta forma, podría buscar a su querido Quatsumi para poder rescatarlo. Cuentan los primeros habitantes del pueblo Inuit, cercano al río Yukón, que hace mucho tiempo no existía sol ni luna en el firmamento. Justo entonces vivía una familia formada por 5 hermanos, 4 chicos y una chica. 3 de los hermanos se dedicaban a cazar. El más pequeño, al que consideraban muy torpe, se quedaba sin embargo al cuidado de su hermana. La ayudaba a hacer la comida para sus hermanos cazadores y no se despegaba de ella.
Cada otoño, los hermanos cazadores iban a la costa a cazar. En primavera, subían a la montaña. Cada vez que regresaban a la aldea, la joven y su hermano les preparaban una gran cantidad de comida. Pasó que un día, los 3 cazadores regresaron exhaustos después de una dura jornada. La hermana tenía preparada la comida y se la iba a llevar a la tienda donde ellos descansaban. Pero a mitad de camino se encontró una escalera junto con una cuerda que llegaba hasta el cielo. La chica, que era muy curiosa, no se lo pensó 2 veces. Comenzó a subir por ella. En cuanto la escalera terminó, siguió trepando por la cuerda. Su hermano pequeño, que lo estaba viendo todo, corrió a la tienda de sus hermanos cazadores. «¡Vengan! ¡Ayúdenme! Nuestra hermana está subiendo al cielo y no se para. ¡Tenemos que hacer algo!», gritó asustado. «No digas tonterías», respondió uno de ellos. «Además de torpe, estás mal de la cabeza. Déjanos descansar». «No estoy mintiendo, vengan a verlo». Los hermanos decidieron seguirlo y efectivamente vieron la escalera y una cuerda, tal y como les había dicho. A su hermana ya apenas se la distinguía, pero ninguno quiso hacer nada. Pensaron que podía ser cosa de magia y tuvieron miedo. Solo el hermano pequeño, tan unido como estaba a su hermana, decidió seguirla, pero ella siempre iba por delante. Ya en lo más alto, la joven se transformó en el sol y su hermano en la luna. Desde entonces, él la sigue constantemente y a medida que corre tras ella va adelgazando hasta que consigue acercarse y ella le da comida como solía hacer siempre. Entonces él comienza a engordar más y más y vuelve a alejarse. Y de nuevo se queda él sin comida y empieza a adelgazar. Entonces es más rápido y de nuevo la alcanza, justo para que ella le dé comida otra vez. Y así un día tras otro, un año tras otro, hasta la eternidad. Cuenta una leyenda azteca que hace mucho tiempo andaba el dios Quetzalcóatl bastante aburrido. Los aztecas tenían muchos dioses y Quetzalcóatl era un dios muy bondadoso. El aburrimiento llevó al dios maya a pensar: ¿y si viajo por el mundo transformado en hombre? Y eso hizo. El dios Quetzalcóatl se convirtió en hombre y bajó a la tierra. Y andando por el mundo, comenzó a tener hambre. De hecho, llevaba todo el día andando y no había probado bocado. El sol se puso, la luna y las estrellas iluminaron el cielo, y el dios se sentó a descansar. De pronto vio a un conejito grisáceo que entraba en su madriguera a comer. «Hey, conejito, ¿qué comes?», le preguntó el dios. «Un poco de hierba. Si quieres, puedo compartirlo contigo». «Gracias, conejito, pero yo no como hierba». El conejo vio que estaba realmente hambriento y muy cansado. Le preguntó: «Entonces, ¿qué comerás?». «Nada», contestó Quetzalcóatl, «pero morirás de sed y de hambre». «Así será». «No, eso no puede ser», dijo de pronto el conejito. «Si quieres, puedes comerme. Yo solo soy un conejo y tú eres un hombre. Si tienes hambre, debes comerme». Entonces el dios Quetzalcóatl, impresionado por la bondad y humildad del conejo, lo tomó entre sus brazos, le acarició y le alzó muy alto. La luna lucía muy redonda y blanca. El dios bondadoso miró la luna y luego al conejito y dijo: «Tú solo serás un conejo,
pero tienes un corazón más bondadoso que el de muchos humanos. A partir de ahora serás ejemplo para todos. Tu imagen quedará grabada en la luna, y así, cada vez que los humanos la miren, recordarán tu enorme gesto. De forma casi inmediata, la imagen del conejito quedó grabada en la luna. El dios Quetzalcóatl dejó al conejo en su madriguera y decidió volver a su mundo, satisfecho al comprobar que hasta los animales más insignificantes tenían un gran corazón. Mucho antes de que hubiera luz en el mundo, los dioses decidieron reunirse en Teotihuacán. Uno de ellos dijo: habrá que buscar la forma de alumbrar el mundo. ¿Quién se hace cargo? Y respondió Tecusistécatl: yo mismo. Muy bien, pero necesitaremos a alguien más. ¿Algún voluntario? Y como nadie levantaba la mano, el mismo que preguntaba dijo a uno de los dioses que estaba cubierto de llagas en el cuerpo y apenas hablaba: tú lo harás. Y él obedeció. Todos los dioses comenzaron a hacer penitencia y entregar ofrendas a Tecusistécatl, pero mientras que la mayoría de ellos le llevaba ricas ofrendas, el dios de las llagas, que se llamaba Nanahuatzin, entregaba cañas verdes, bolas de heno y hasta costras de sus heridas. Después, a Tecusistécatl le entregaron un plumaje y un lienzo, y a Nanahuatzin un tocado y una vestimenta de papel. Hicieron después un fuego grande, y tras 4 días ardiendo, los dioses dijeron a Tecusistécatl: vamos, entra al fuego. Y él lo intentó, pero cada vez que se acercaba, al notar el intenso calor del fuego, se echaba hacia atrás muerto de miedo. Después de muchos intentos, dijeron a Nanahuatzin: entra tú. Y él entró sin dudar. Empezó a arder, y entonces Tecusistécatl, avergonzado por su cobardía, también entró. Al cabo de unos instantes, los dioses buscaron en el cielo el lugar por donde saldría Nanahuatzin. Y de pronto, una luz rosada comenzó a invadir el cielo. Y enseguida vieron aparecer en el horizonte una enorme bola de fuego. Primero era rojo, después anaranjada, y poco a poco se tornaba amarilla. Pero era tan intensa que no podían mirarla directamente. Y al instante siguiente salió la luna, igual de resplandeciente que era el sol. Era Tecusistécatl. Entonces uno de los dioses pensativos dijo: no deben salir al mismo tiempo ni ser igual de intensos. Y diciendo esto, uno de los dioses agarró un conejo y le dio en la cara a Tecusistécatl, y una de sus zonas se ensombreció. Dicen que el viento después hizo moverse al sol, separándolos así, de tal forma que el sol alumbraría durante el día y la luna durante la noche. Te propongo que nos acostemos en el césped, contemplemos el cielo, las estrellas, esa maravillosa luna, y en un ratito te sigo contando más leyendas acerca de nuestra luna.
hace muchísimo tiempo, en el cielo solo existía el sol. Durante las horas del día, sus rayos de luz alumbraban sobre la tierra, y entre los seres humanos todo era alegría. Pero cuando llegaba la noche, todo era diferente. Un manto negro y oscuro cubría nuestro planeta. Cuenta la leyenda que un temible puma, aprovechándose de la oscuridad de la noche, acechaba a los habitantes de una tribu. El animal los tenía aterrorizados, y cuando el atardecer llegaba y el sol comenzaba a esconderse, hombres, mujeres y niños, sin importar la edad, corrían espantados a sus chozas para ponerse a salvo. Quillán, una joven y bella muchacha, cansada de no poder disfrutar de los atardeceres que a ella tanto le gustaban, un día decidió enfrentar al terrible felino y lo esperó de pie en un claro, un lugar donde la vegetación no crecía, para poder ser vista con facilidad. Habían transcurrido unos pocos minutos cuando Quillán escuchó el ruido escalofriante que dejaban los pasos del animal en el suelo, y cuando lo sintió muy cerca, empezó a correr. El puma comenzó a perseguirla y ella, con la intención de alejarlo de su tribu para siempre, corrió y corrió hasta que el cansancio no le permitió dar ni un solo paso más, y el animal pudo acorralarla. La joven y el puma se encontraban frente a frente. Quillán sentía mucho miedo, pero sus ojos destellaban felicidad por saber que había cumplido con su objetivo. Su gente estaba a salvo. El animal, de mirada escalofriante, se abalanzó sobre ella, pero justo en el momento que dio el zarpazo, la joven comenzó a elevarse por el aire, envuelta en su vestido blanco, y llegó hasta el cielo, convertida en luna. Dicen que desde entonces Quillán, o mejor dicho, la luna brilla en el cielo, nos acompaña durante las noches, regalándonos su protección y su bella luz. Para los inuit, una diosa, Malina, es la representante del sol y su hermano Aningan es el dios de la luna. De algún modo se aproxima a la mitología de los aborígenes australianos, donde la luna era identificada con una figura masculina, mientras que el sol era considerado una figura femenina, justo al revés que en la cultura clásica. Igual que sucede con los pueblos nativos australianos, esto puede deberse a la importancia que los inuit otorgan a la figura femenina, sin la cual no es posible la vida. Del mismo modo, la vida en la Tierra no es posible sin el Sol, con lo cual pudo establecerse una relación entre la femineidad y el astro rey, a lo que debemos sumar la trascendencia que puede tener el Sol en una zona circumpolar donde se da una estación de noche e invierno que llega a durar 5 meses. Según cuenta la leyenda, Malina y Aningan solían vivir y jugar juntos desde niños. Pero una vez adultos las cosas cambiaron. Una noche, mientras jugaban en la oscuridad, tal y como solían hacer de pequeños, Aningan violó a su hermana. Malina forcejeó y durante la lucha, una lámpara de aceite de foca volcó, ensuciando las manos de Malina con la espesa grasa negra. Cuando la diosa intentó en vano apartar a Aningan de su lado, ennegreció la cara de su hermano con sus manos sucias y grasientas. Malina
siguió huyendo y corrió tanto como pudo hacia el cielo, donde se convirtió en el sol. Anningan, no mostrando ningún remordimiento por su crimen, continuó persiguiéndola hasta el cielo, donde se transformó en la luna. Esta persecución eterna entre los dos hermanos explica que cada día el sol sea sustituido por la luna en el firmamento. Pero de vez en cuando, el dios de la luna alcanza a la diosa del sol, causando un eclipse solar. Anningan se concentra tanto en su hermana que a menudo se olvida de comer. Por lo tanto, a medida que transcurren los días, se le ve más delgado, más fino debido a la falta de alimento. Una vez al mes, la luna desaparece durante 3 días, momento en el cual el dios Anningan puede comer. Pero transcurridos esos 3 días, el dios siempre vuelve para perseguir a su hermana. Así es como la gente inuit explica tanto las fases de la luna como la aparición del sol y de la luna en el cielo cada día. Con este mito, la gente inuit encuentra una explicación para varios fenómenos celestes, desde las fases de la luna hasta los eclipses, pasando por la aparición del sol y de la luna. Durante un eclipse solar, los hombres no deben salir de sus casas si no quieren enfermar. Por otro lado, las mujeres no deben abandonar sus casas durante un eclipse lunar. Los inuits creen que las enfermedades son enviadas por Malina y Anningan sobre aquellos que les ofenden. Además, cuando un hombre muere o una muchacha nace, el esquimal cree que hay un anillo alrededor de la luna que expresa la pena del dios de la luna, Anningan. La diosa del sol expresa su felicidad para los mismos acontecimientos, apareciendo 2 veces en parelio. El fenómeno del parhelion es una ilusión óptica causada por ciertas condiciones atmosféricas que hace ver 2 o más soles. Coyolxauhqui fue la diosa azteca de la luna, o la Vía Láctea, y fue masacrada por su hermano Huitzilopochtli, el dios de la guerra en la mitología azteca. Esta historia fue conmemorada en una célebre piedra de gran relieve encontrada al pie de la pirámide de los sacrificios, el templo mayor de la capital azteca, Tenochtitlán. Coyolxauhqui, cuyo nombre significa pintada con campanas, era considerada como hermana o madre de Huitzilopochtli, el dios azteca de la guerra y patrón de Tenochtitlán. En la primera versión de este mítico duelo, Coyolxauhqui molestó a su hijo cuando ella insistió en quedarse en la legendaria montaña sagrada Coatepec, montaña de la serpiente, y no seguir el plan de Huitzilopochtli, que consistía en asentarse en un nuevo sitio, el eventual Tenochtitlán. El dios de la guerra se salió con la suya, decapitando y comiendo el corazón de Coyolxauhqui, tras lo cual condujo a los aztecas a su nuevo hogar. Otra versión de esta lucha familiar dice que la rebelde Coyolxauhqui dirigió a sus 400 hermanos, conocidos como los Tzontzon-Huitznaua, los 400 Huitznaua, que representaban las estrellas del cielo del sur, en un intento de matar a su madre, la diosa Coatlicue. El pretexto para este ataque había sido la noticia de que Coatlicue se había quedado embarazada
en circunstancias un tanto extrañas y deshonrosas. Cumpliendo con sus deberes, un día, como limpiadora en el santuario en la cima de la montaña sagrada Coatepec, una bola de plumas descendió repentinamente de los cielos y cuando Coatlicue se la metió en el cinturón, la impregnó milagrosamente. El hijo resultante fue nada menos que el poderoso guerrero Huitzilopochtli. Sin embargo, el complot de Coyolxauhqui se desbarató cuando uno de los Itznáhuac se desanimó y decidió avisar al aún no nacido Huitzilopochtli. En defensa de su madre, el dios salió del vientre materno completamente crecido y armado como un guerrero invencible. En otra versión, el dios surge del cuello cortado de su madre después de que Coyolxauhqui la decapitara. En cualquier caso, con su formidable arma, la Xiuhcoatl, serpiente de fuego, que en realidad era un rayo del sol, el dios guerrero descuartizó rápidamente a sus hermanos rebeldes y, cortando Coyolxauhqui en varios trozos, los arrojó por la ladera de la montaña. La cabeza de la diosa fue lanzada al cielo y así se convirtió en la luna. Esta leyenda es de origen guaraní y dicen que cuando Tupá moldeó la primera pareja y la puso sobre la tierra, al hombre le confirió la tarea de preparar la tierra y a la mujer la de sembrar el maíz. Si la cosecha prosperaba, ellos tendrían con qué alimentarse. Un día el hombre se alejó en busca de miel silvestre y la mujer, que ya llevaba un hijo en su vientre, al ver que no regresaba, salió en su busca. Ella se internó en la selva llamándolo a viva voz. Caminó por horas. El parto se aproximaba y dio a luz sola, en medio de la selva. Y para su sorpresa nacieron mellizos. Ella los nombró Erekei y Erebú. Como su hombre no aparecía, a ella con dos criaturas se le dificultaba el camino. De repente sintió el rugido de un yaguareté y supo que era su fin. Como pudo, escondió a los recién nacidos y ella le sirvió de cebo. Los pequeños fueron criados por la fiera. Al llegar a la adultez, un día se les presentó Añá, el diablo, y los llevó a su choza. Allí vivía con su hija, una hermosa jovencita. Con el correr de los días, escucharon una fuerte voz que los llamaba. Era Tupá. Los tres huyeron dejando solo al diablo. Tupá se presentó ante ellos como un anciano bondadoso y comprensivo. Cuando estuvieron ante su presencia, él les preguntó cuáles eran sus deseos. Erekei le dijo que él quería ser la luz. Entonces Tupá le concedió su deseo. Sería el sol. Luego interrogó a Erebú, quien le dijo que él amaba la luz en las sombras. Entonces Tupá le concedió ser la luna. Para los guaraníes, quienes observan a simple vista los cuerpos celestes, Cuarají, el sol, nació de la unión de Ñandesí, madre de los guaraníes, y Ñamandú, el padre. Dicen que Cuarají murió durante el alumbramiento
pero bajo su influjo nació Yazid, la luna. Es por eso que cada vez que se acerca la fecha en que Ñandezú fallece, Yazid la luna va perdiendo fuerza y se reconoce como la luna en menguante hasta perderse y volver a aparecer con el resplandor solar como luna nueva. Se cree que es así como ella festeja su cumpleaños. De la muchacha nada se supo. Tal vez porque Añá ni siquiera es bondadoso con los suyos. Lo que sí sabemos es que desde ese día el pueblo guaraní saluda solemnemente al sol y la luna. Para explicar sus orígenes, los Shipibo relatan el mito de los hijos del sol y de la luna. Aseguran que Dios había creado a estos dos astros como dos divinidades que no deberían juntarse jamás, pero desobedecieron a los consejos. A consecuencia de estos amores siderales, la luna se vio embarazada. Una noche de tormenta, un rayo abrió el vientre de la luna y bajaron a la tierra 7 niños de conformación humana. El más pequeño de los hijos del sol y de la luna llegó al mundo con habilidades que no poseían sus otros hermanos. Para escaparse de las persecuciones en la tierra, el hermano menor disparaba cantidades de flechas en el aire, construyendo así una escalera por la que regresarían hasta el infinito. Por esa escalera endeble y convertidos en hormigas curuwinsi, una especie de hormiga cortadora de hojas, provistas de trocitos de hojas, los 7 hermanos subieron en busca de sus padres, portando el mensaje de la selva. Al llegar a un inmenso lago poblado de caimanes feroces, quisieron ganar la otra orilla utilizando los lomos de los lagartos como pasaderos. Una de las fieras tronchó el muslo del hermano guía y en la lucha siguiente todos llevaban el riesgo de ser devorados. El sol se compadeció de sus hijos y les convirtió en constelación que los colonos conocen con el nombre de 7 cabritos, las Pléyades, que los Shipibo llaman Uishmabu. Una de las estrellas se llama Kishi-Uma, sin pierna, en recuerdo del hombre guía. La altura y posición de estas estrellas con relación a la Tierra es interpretada por los indígenas como el avance de las estaciones del año que orientan la vida de los Shipibo. El invierno y el verano están anunciados por la declinación de los 7 cabritos, y ese conocimiento sirve a los Shipibo para orientar sus actividades de caza y pesca. Así, el mito de Uishmabu forma parte del calendario de los Shipibos. Después de las privaciones del invierno, cuando las crecientes son tan grandes que los peces se pierden en el agua y la lluvia cae día tras día. En verano, tiempo de abundancia, los Shipibo organizan sus excursiones a las grandes cochas para pescar con arco y flecha la sabrosa palometa, o hacer campamentos en las playas inmensas del gran río para buscar huevos de taricaya, una tortuga. Así, cada estrella, cada constelación es conocida y tiene su nombre y su historia. Para nosotros, las estrellas dan vuelta alrededor del sol. Para los Shipibo, las estrellas pasan por el río cielo en sus canoas. La estrella Nete Uishtin, Venus, sube y baja 3 veces antes de subir definitivamente. Los Shipibo dicen que allí hay fuerte corriente. Para ellos todo se relaciona con el conocido río. Creen que no estamos solos en el universo. Existen otros mundos poblados, por ejemplo, en la Vía Láctea o Nahuabay, el camino
de otras gentes. Gracias por acompañarme en este recorrido por el campo, caminando sobre el césped y mirando a nuestra maravillosa luna. Nos encontramos la próxima semana, Dios mediante. Chao. Y llegamos al final de este encuentro por hoy. Dios mediante, muy prontito volveremos a reunirnos para seguir compartiendo mitos y leyendas de nuestra maravillosa América. Gracias por acompañarme.